Han aparecido salvadores de la patria ante semejante crisis múltiple del Estado-Nación, incluyendo al que se llama de manera figurativa Estado Plurinacional de Bolivia, que no ha dejado de ser Estado-Nación, ni tampoco República, puesto que la República es la res pública, la cosa pública, y por otra parte, nunca hubieron transformaciones estructurales e institucionales para constituir e instituir y construir el Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Pero el tema es el siguiente: ¿de qué nos van a salvar los salvadores? ¿Están al tanto de la profunda crisis histórica, política, económica, cultural al que se ha llegado y de la que podemos hablar entonces en los distintos ciclos o fases de las formas de Estado desde el comienzo de la República? Hablan, como muchos antes otros hablaron, de salvar a la patria. Solo remontando un recuerdo reciente, en 1985 se habló de salvar a la patria porque se estaba muriendo. Bueno, ¿cómo nos salvaron? Con la aplicación del ajuste estructural, que entregó a precio de gallinas muertas las empresas públicas y entregó concesiones de reservas fiscales a la burguesía minera y inició un proceso de transnacionalización. En realidad, reinició el proceso de transnacionalización en los contextos aperturantes del neoliberalismo. ¿Cuáles son las consecuencias? La consecuencia fue que se perdió soberanía, pero también se perdió el control de los recursos naturales y se perdió la perspectiva de futuro, en el sentido de que todo se agotó en una concepción técnica del cuadro económico que buscaba el equilibrio económico, lo que es no otra cosa que una especie de metafísica económica y metafísica estadística. Sin embargo, las consecuencias de la crisis social fueron grandes. Bueno, ante la caída, el derrumbe, el derrumbamiento del modelo neoliberal, vinieron otros salvadores de la patria, aquellos que hablaban a nombre de las luchas sociales, de los movimientos sociales, a nombre de la descolonización, a nombre de un socialismo que después adquirió el nombre de socialismo comunitario, que tiene que ver con las distintas variantes del socialismo del siglo XXI. Bueno, estos salvadores de la patria han vuelto a hundir a la patria, al país, al Estado, en lo más profundo del abismo de una crisis insondable. Bueno, entonces hay distintas versiones de los pretenciosos y las pretensiones de salvar a la patria. Entonces, ¿qué quiere decir salvar a la patria? En la retórica política quiere decir que se ponen en la posta, pues. Es decir, van a cambiar la posta de unos a otros en distintas versiones de salvadores de la patria, pero siempre hacen lo mismo. Convocan de manera desesperada al pueblo para que voten por ellos, porque son los salvadores de la patria indiscutiblemente. ¿De qué nos van a salvar estos salvadores de la patria? ¿Saben de lo que están hablando? ¿Saben de lo que quieren, lo que desean? Saben que desean el poder,
que en realidad es el deseo del deseo que no puede cumplirse, porque el poder no es otra cosa que campos intrincados de relaciones de fuerza, donde se configuran campos de correlaciones de fuerza, con sus resultantes respectivas, que son los desenlaces políticos. Lo de salvar a la patria es una cantaleta conocida, harto conocida, cuando en realidad se trata de repetir lo mismo, la misma condena y fatalidad en la dramática historia de Bolivia, sobre todo de su historia política y de la dramática historia de la insurgencia de Bolivia. Unos pelean y luchan y otros gobiernan. Los que gobiernan se suben a la cresta de la ola, se imponen e instauran el espectáculo de la impostura política en una versión u otra, recientemente en la versión neopopulista o en la versión neoliberal. El único problema no es que se repita, que se trate del eterno retorno de lo mismo, la misma vacuidad, la misma trivialidad retórica política, con distintas tonalidades, empero se repite sobre todo esas características de que destruyen las instituciones, el mapa institucional y las estructuras económicas y sociales que tienen que ver con la corrosión institucional y las distintas corrupciones galopantes en sus distintas versiones, tanto dadas con los neoliberales como con los neopopulistas. El problema es que se habla al pueblo, se lo convoca para esquilmarlo políticamente. El otro problema es que el pueblo se deja, se ilusiona, se esperanza ante semejante crisis y en vez de confiar en sí mismo, en sus propias fuerzas, delega su voto, es decir, delega su fuerza a otros que van a monopolizar el poder y van a hacer lo que siempre han hecho, usufructuar del poder para beneficiarse económicamente, repetir de manera renovada y con otras figuras la transterritorialización de los recursos naturales, es decir, la abolición de la soberanía en sus distintas formas. Hoy nuevamente nos encontramos ante un año electoral. Nuevamente proliferan los salvadores de la patria. Las encuestas, inclusive hay una mega encuesta para nombrar entre los candidatos al candidato único del frente de oposición. En el otro bando, el bando dividido, se disputa la legitimidad de sus candidatos, que todavía no fueron esclarecidos. Lo que ha quedado claro es la escisión de un partido que nunca llegó a ser partido, pues no era otra cosa que un conglomerado de corporaciones que se reclamaban sindicales y se reclamaban más aún de los movimientos sociales. Este conglomerado tampoco correspondió a los movimientos sociales que habían desaparecido, que fueron desestructurados y destruidos por el mismo partido en el gobierno. Después de 2 décadas de un asesinato diferido del proceso de cambio, usufructuado por oportunistas e impostores en sendos espectáculos publicistas y de propaganda que buscaban desesperadamente sustituir la realidad por el mundo vacuo y trivial de las representaciones comediantes. Toda la gama de candidatos o posibles candidatos de variadas tonalidades y colores
se presentan como salvadores de la patria. Una patria deshecha de distintas formas a lo largo de 2 siglos, que ahora se quieren festejar como bicentenario. ¿Qué es lo que vamos a festejar? La destrucción misma de la República. Vamos a asistir a un requiem magnífico de la República. Se entiende que el pueblo, conformado por distintas multitudes, distintas composiciones de las multitudes, en constante movimiento, en dinámica, compuesto por distintos grupos y colectivos, singulares por individuos, se encuentre completamente desolado ante el panorama político de la crisis múltiple. El problema es que no se detiene a hacer una evaluación crítica de todo lo que ha pasado, incluso de su comportamiento, de sus inclinaciones, de su dejarse seducir por retóricas políticas, sobre todo por ciertos salvadores de la patria de la descolonización, que en cambio practicaron la recolonización generalizada. El problema de esta desesperación no reflexiva es que se opte por cualquier cosa que no sea la que se ha experimentado antes. Cualquiera que venga va a ser mejor. Ese es un dicho no solamente ingenuo, sino muy peligroso, que no quiere decir de ninguna manera que los que estuvieron antes eran más o menos buenos. De ninguna manera. No se trata ni de ponderar lo que hicieron los de antes, ni de esperar nada bueno de los que vienen. De lo que se trata es precisamente de reconocer una cierta inclinación por la servidumbre, por el servilismo a los políticos, por lo que se llama en la jerga popular el pongueaje político. Repetir lo mismo sin aprender de los errores es muy grave. Nos lleva a nuevas derrotas en una fatalidad interminable. Esto es lo que ha pasado desde los comienzos mismos de la República, incluso después de tremendas derrotas bélicas, tremendas guerras, donde la derrota terminó en el desmembramiento territorial. Perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Así, ni por haber cambiado ni dejar hacer que se cambie territorios por ferrocarriles, lo que señala que no hay amor a la tierra, se ha hecho una reflexión profunda de lo que somos, de cómo hemos llegado a ser lo que somos en los distintos momentos presentes. Hay una apuesta por la fatalidad, por el destino condenado de derrotas y frustraciones. Pregunta, ¿esto va a seguir así? ¿Vamos a seguir repitiendo la historia como una fatalidad? Enamorados por nuestras miserias y limitaciones a las que nos han llevado los diagramas de poder, los agenciamientos concretos de poder que son las instituciones y sobre todo las distintas agrupaciones y perfiles políticos. Vamos a renunciar a lo más singular que tenemos, que es nuestra memoria, que es nuestra formación social de un barroco creativo, a la hermenéutica inherente por el encuentro de nuestras lenguas, al tejido colorido de nuestras culturas, que se muestran en la variación de sus invenciones. Vamos a renunciar al realismo exuberante
que se expresa en la literatura continental, vamos a renunciar a la rebelión que se expresa en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, en nuestras irrupciones irreverentes e interpeladoras. Vamos a seguir repitiendo la dialéctica del amo y el esclavo, donde los patrones políticos se presentan como salvadores de la patria. ¿Hay alguna intuición sobre el porvenir? ¿Hay alguna conciencia de nuestra responsabilidad sobre el futuro de los que vienen, los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los nietos? ¿Hay una responsabilidad sobre nuestra ecología, nuestros nichos ecológicos, la biodiversidad implícita en nuestra geografía política? ¿Por qué no más bien animarnos a desandar el camino, a comenzar de nuevo? Porque todo fue hecho mal, salvo exiguas excepciones a las que hemos traicionado, como el proyecto y la estrategia del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. ¿Por qué no buscar en nuestra inmanencia a la potencia social creativa otros cursos alternativos de la historia? ¿Por qué no atrevernos a ser en nuestra autonomía, en nuestra autodeterminación, autogobierno y autogestión? Obviamente que para hacer esto se requiere parar la historia, parar el tren, como decía Walter Benjamin. Nuestra revolución va a ser esta suspensión sobre la historia. Salir del horror expresado en los ojos y en el rostro del ángel de la historia, empujado hacia adelante. No puede ver a dónde va el futuro, pero ve horrorizado lo que ha ocurrido. Todos los que van a las elecciones van al cadalso. Elecciones viciadas, con padrones electorales adulterados, con un tribunal electoral comprometido, con un tribunal constitucional que no entiende la Constitución. Es parte del drama inconstitucional de sus instituciones. Las propuestas de todos los salvadores de la patria son mezquinas. Tienen una mirada corta. Solo llegan hasta donde llega su nariz. Unos proponen emprendimiento económico. Otros proponen inversión de capital, que equivale a la inversión extranjera. ¿No suena esto acaso a lo que escuchamos antes tantas veces en distintas bocas y en distintos personajes? Más de lo mismo, se repite. Otros hablan de respetar la institución, pero el hecho de que vayan a elecciones viciadas en sus estructuras mismas de convocatoria nos muestra que muy pocos respetan de las instituciones y no se proponen de manera voluntaria crear las condiciones adecuadas institucionales para las elecciones. Los que conocimos durante 2 décadas se desentienden de lo que ha hecho de su responsabilidad, o más bien de su irresponsabilidad infinita, por haber destruido el proceso de cambio, por haber convertido 2 décadas en el despilfarro más extravagante, por haber optado en formar una burguesía rentista que gobierna y que se ha enriquecido en vez de transformar las estructuras y las instituciones, como demanda la Constitución. Incluso se acusan a sí mismos de ser los responsables del desastre, cuando ambas versiones divididas son pues las que han gobernado durante 2 décadas.
En este desastre no solamente hay responsabilidad de los políticos gobernantes, sino también del pueblo por haber dejado hacer. En lo de antes, en los regímenes anteriores políticos, también hay responsabilidad del pueblo, no solamente de los que gobernaron en esos regímenes, pues también se dejó hacer. La pregunta que se tiene que hacer el pueblo es ¿qué es lo que se tiene que hacer ante semejante crisis múltiple e histórica? No es pues hacer lo mismo que ha hecho siempre, ilusionarse con salidas fáciles, volver a apostar por impostores y usurpadores, volver a apostar por charlatanes de todo tipo. Se llamen a sí mismos liberales o a sí mismos socialistas, se llamen recientemente progresistas o, en su caso, neoliberales. Si durante 2 siglos no ha funcionado lo que se ha hecho, entonces hay que cambiar radicalmente, hay que comenzar la historia de nuevo. Lo que no quiere decir renunciar a la memoria, lo que no quiere decir renunciar a lo aprendido, lo que no quiere decir de ninguna manera renunciar ni a la ciencia ni a la tecnología. Al contrario, de lo que se trata precisamente es de utilizar estos recursos para liberaciones múltiples, para invenciones creativas de la potencia social. ¿Qué podemos hacer? Hay algo en lo que podemos estar de acuerdo de todos modos. Estamos en peligro. Estamos nuevamente en peligro. Y obviamente la respuesta no viene de los salvadores de la patria, de esa retórica trillada a lo largo de los siglos. Estamos en peligro en plena crisis múltiple del orden mundial de las dominaciones, de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista. El contexto es alarmante. Y por lo tanto, en este contexto estamos en peligro. Estamos en peligro en un continente en crisis, cuyos regímenes aparentemente opuestos se complementan, cuyos regímenes han optado por tendencias muy claras al totalitarismo. Vengan de donde vengan, vengan de versiones neopopulistas o de versiones neoliberales. Han aparecido extravagantes gobernantes en el norte y en el sur que tienen perfiles bizarros y se proponen repetir en la variación postmoderna de los colonialismos inaugurales, del capitalismo salvaje que suspende todos los derechos sociales conquistados, que suspende la libertad de expresión y obviamente la deliberación, que es fundamental en un régimen democrático institucionalizado. Estamos en peligro porque la hiperburguesía que domina el mundo ha decidido el exterminio de las sociedades y de los pueblos. Ha reanudado el genocidio. Estamos en peligro porque al sur del país hay un gobernante bizarro cuyo delirante programa es entregar todo, perder toda la soberanía. Incluso como caricaturesco, civilizador anacrónico, en pleno siglo XXI, atacar a los países bárbaros que les rodean y no lo dejan dormir, que incluso supuestamente, como otro delirante bizarro en el norte del continente, cree que han sido invadidos, olvidando que los verdaderos invasores son los colonizadores, los hijos de los colonizadores, son los conquistadores, los hijos de los conquistadores, que ahora quieren redituar la acumulación originaria de capital por medio del procedimiento
del despojamiento y de la desposesión, de la usurpación de tierras y el arrasamiento extractivista de los ecosistemas y los nichos ecológicos. Estas conciencias desdichadas, desgarradas en sus propias contradicciones, anuncian el apocalipsis. Frente a todas estas amenazas, obviamente, el pueblo tiene que unirse. Frente a la acumulación de crisis múltiple, el pueblo tiene que unirse. Frente a la destrucción del proceso de cambio, el asesinato del proceso de cambio de parte de los gobernantes que supuestamente debían aplicar la Constitución, el pueblo tiene que unirse. Ante la crisis económica y crisis cultural, sobre todo crisis ética, el pueblo tiene que unirse. ¿Pero quién va a convocar? La clase política variopinta que está acostumbrada a la retórica política tan trillada de salvadores de la patria, sean de una versión o de otra, sean de un perfil o de otro, o de un color o de otro. Ningún político ya puede convocar al pueblo y a la unidad del pueblo. Tampoco las dirigencias comprometidas con las relaciones clientelares expandidas hasta el colmo. Son los sectores sociales no contaminados por toda esta irrupción clientelar de una política demagoga, contaminados también por una compulsión por la ganancia exacerbada que los empuja a destruir los ecosistemas, las cuencas, los territorios, incinerar los bosques, envenenar las aguas. Estos jinetes del apocalipsis son tanto los unos como los otros, enemigos declarados, pero cómplices complementarios de la continuidad del poder y del círculo vicioso del poder. La convocatoria tiene que venir de las bases mismas, de esa sociedad alternativa que vive al margen del Estado, que son sociedades sin Estado, que ahora tienen la responsabilidad de hacerse cargo de todo.